14 de noviembre. Muy buenas tardes, qué bueno estar otra vez aquí reunidos en estos GPS de Asodime, grupos de psicoeducación, donde nos reunimos para conversar, para reencontrarnos, para identificar cuáles son nuestras expectativas, nuestras necesidades. Es un espacio muy agradable, lo hemos venido disfrutando mucho. Ya nuestros encuentros son los viernes y los sábados a las 2 de la tarde, entonces qué rico que podamos tener estos momentos de encuentro donde podamos saber de nosotros y bueno, tenernos cerquita, así sea por una pantalla. El tema de hoy o la actividad de hoy es una conversación respecto a la película Tiempo de Tormenta. Entonces, esa fue la invitación que hicimos desde hace 8 días y muy bienvenidos entonces a lo que nos prepara hoy Juan Ramiro. Quisiera saber si alguien quisiera saludar, decir cómo ha estado en estos días, contarnos un poquitico de su semana. Bueno, escuchamos a Luz Patricia. Buenas tardes, qué gusto, qué alegría encontrarnos hoy de nuevo por acá. Feliz de llegar a compartir con ustedes el tema que se plantea para hoy y con muchos deseos de que nos enriquezcamos con la gran diferencia de percepciones, que es lo que hace este grupo tan agradable, el que somos abiertos a las diferencias, sin entrar en controversias, sin entrar en discusiones, sino con la naturalidad de quien desde la primera persona comparte su experiencia de vida. Vamos a ver qué nos trae este GPS de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Luz Patricia. Entonces vamos a ir con el anfitrión del día de hoy, el que nos convocó, nos sedujo, nos provocó durante toda esta semana con esta película que de verdad es preciosa, que a mí en lo personal me gustó mucho. Quisiera saber si alguno de ustedes lo vio, quiere hacer algún comentario sobre su experiencia al ver la película. No, Juan Ramiro, entonces escuchamos. Bueno, yo sí quiero preguntar, continuando con lo de Claudia, si alguien se vio la película más de una vez. Yo me la vi 2 veces y media. Me dormí en una. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña reseña sobre la película, una hipnosis y yo voy a mencionar algunas cosas, pero quisiera que todos de nosotros, que cada uno de nosotros participara y comentara qué sintió alrededor de cada una de las escenas de la película. Lo primero es que esta es una película basada en un aspecto biográfico, un poco autobiográfico, porque está basado en el libro Tiempo de Tormenta de C.S. Lewis o Jack Lewis, que es el escritor más reconocido a nivel global por las crónicas de Narnia. La película se basa en la relación que él tiene con Joan Gresham, que es una poetisa americana, él es inglés, y la película luego se basa en una obra de teatro de William Nicholson, que es un guionista bastante reconocido a nivel mundial, y hace esta obra de teatro y luego la coge Richard Attenborough y hace tal vez la película más importante de su carrera. Es una película de 1993 que pasó un poco desapercibida digamos, de los grandes titulares y demás en su momento, porque esta película compitió en muchos festivales y sobre todo en los Óscares con otras dos películas que fueron muy famosas en su momento, que fueron Filadelfia y
y la lista de Schindler, que es sobre el holocausto judío. Estas dos películas con las que compite, pues hay una que es, digamos, que le da el Oscar de actuación a Tom Hanks y mejor película a las listas se me olvidó pronunciar, Schindler o Schindler, pero vemos cómo una película puede ser grandiosa en su momento y puede opacarse a través del tiempo, como sucedió con Filadelfia, y convierte a la película de la lista Schindler, no sé hablar alemán, en una de las películas más memorables del cine. Pero hoy, con el pasar del tiempo, Tierra de Penumbras se ha convertido en una película de culto y una película memorable para las personas que la han vuelto a ver por varias razones. Una, porque el guión es impresionante. Dos, porque la dirección es magnífica. Tres, porque tiene en su haber a tres actores que cuando uno los ve, entiende cuando una actuación es más que grandiosa, ¿cierto? Y es que Anthony Hopkins, Debra Winger y Joseph Mazzello, que es el niño que actúa en la película, demuestran que la actuación va más allá de lo melodramático, ¿cierto? Los tres actúan a partir de gestos y logran que las personas eh, entren dentro de la historia, formen parte de ella y nos conmueven de una manera impresionante, ¿cierto? La actuación de ellos tres, mejor dicho, sin mover absolutamente nada, logran expresar sentimientos muy profundos y de eso se trata la película, de sentimientos muy profundos. Entonces, la hipnosis es simple. Anthony Hopkins retrata a Jack Lewis o C.S. Lewis, lo retrata de manera magistral. Él es un solterón, profesor intelectual, llamémoslo cuadriculado de Oxford, es profesor de literatura y es un tipo que hace muchos cuestionamientos sobre la vida, el dolor, el amor, Dios, la fe, pero sin él llegar a vivirlo, ¿cierto? Debra Winger es una poetisa americana que es todo lo contrario a él, porque es una mujer con un cierto nivel de, llamemos, de impulsividad, es una mujer cuestionadora, es una mujer que está viviendo una etapa crítica en su vida, que huye de un marido violento, alcohólico, y se refugia en Inglaterra, y tiene un hijo que es Douglas, quien descubre las crónicas de Narnia y a través de su hijo, Debra Winger descubre Joy descubre la obra de Lewis y decide conocerlo y ambos mueven el mundo de cada uno y sobre esto se basa la película. Cómo se descubre cada uno en su interior a través del otro. La película se basa o es dirigida o es contada a través de 82 escenas. Cada escena en sí misma es una historia. Cada escena tiene una frase que hay que anotarla, es importante, porque es una frase ya sea de cuestionamiento sobre la fe, sobre el amor, sobre el dolor, sobre la vida, sobre Dios, y cada frase es la premonición de una de las escenas que continúa, ¿cierto?
Es contada de una manera, digamos, hilada, sin grandes sobresaltos. Es simplemente una historia, llamémosla aparentemente plana, pero que cuando tú escuchas las frases y las analizas, tú también te mueve tu interior, ¿cierto? Entonces sobre eso vamos a hablar, ¿cierto? Yo siempre le he dicho a ustedes que los grandes directores cuentan su historia en tres aspectos básicos dentro del narrar de película. Los primeros 5 minutos nos cuentan sobre qué se va a basar la película, digamos, nos hacen una introducción sobre los personajes o sobre el personaje principal, que no muchas veces el personaje tiene que ser aquel que se caracteriza y que nosotros vemos en forma humana, porque el personaje también puede ser un sentimiento, un pensamiento, una forma de expresión, alguna cosa. Y la película nos narra eso en los primeros 5 minutos. Nos habla de quién es el personaje, nos dice que ese es Lewis y cómo su mundo está completamente enmarcado entre llamemos su soltería, su vida rutinaria, sus clases y sus pensamientos. Listo. Allí termina, digamos, la introducción y a través de muchas escenas nos llevan hacia lo que yo llamo el desenlace, que este desenlace se los voy a adelantar, es cuando ellos dos se encuentran en un portal en medio de la lluvia y dicen la frase principal de la película, ¿cierto? Y la frase principal de la película es el dolor de entonces es la felicidad de hoy, pero también la refrasean en otros momentos, en un par de momentos, donde dicen la alegría o la felicidad de antes es el dolor de hoy, también dice el dolor de entonces es la felicidad de hoy, ¿cierto? Entonces, como llevándonos a hilar cómo nuestra vida está constantemente digamos, tejida a través de algo que vivimos, que hoy puede ser dolor y antes fue felicidad, o antes fue dolor y hoy es felicidad. Y de eso se basa la película, de cómo el sufrimiento realmente es lo que nos lleva a nosotros a ser seres humanos. Y hay otra frase por allí que dice que Dios utiliza el dolor como el megáfono para despertarnos. Y otra que dice también que Dios es el escultor, o dice así, nosotros somos una piedra que Dios a través del cincel del escultor nos va haciendo doler hasta volvernos perfectos, ¿cierto? Entonces de eso se trata la película y el desenlace, o sea, lo que empieza a desatar el nudo es esa escena, que después vamos a volver a ella, donde ella le dice a él que ese es el pacto y finalmente ya digamos que la parte final de la película es cuando C.S. Lewis se encuentra con Douglas en el desván y ven, ¿se acuerdan ustedes que las crónicas de Narnia empiezan a través de un escaparate, ¿cierto? O un armario que tiene unos abrigos y es allí cuando Douglas y el protagonista, ¿cierto? Hablan de la razón, de tener fe, de enfrentar las cosas, ¿cierto? Y termina ya lo último, la escena final, es cuando el C.S. Lewis se encuentra con un nuevo estudiante que se llama Jack Wick, ¿cierto? Y dice así, sabemos más por los libros que por la experiencia, ¿cierto? Y
entonces él cuestiona, ¿por qué cuando se pierde el amor nos duele tanto? ¿Cierto? Entonces es cuando cuestiona a Dios, y de eso es toda la película, y nos termina ya la conclusión, es cuando nos muestra que hay un gran paisaje, ¿cierto? Y oímos las voces de Douglas, de C.S. Lewis, ¿cierto? Que es Jack en la película y el ladrido de un perro, pero no nos los muestra, ¿cierto? Esa escena es una de las escenas más importantes de conclusión de una película en el cine porque nos confronta a cada uno de nosotros con lo que es la vida, ¿cierto? De eso se trata la película. Vamos, yo pues tengo anotada cada una de las escenas, cada una de las frases, cómo ir a la película, el narrar de la película, porque realmente la película es una narración con personajes reales a través de, como ya dije, actuaciones magistrales, pero entonces, como sé que esta es una película que toca pensamientos y fibras muy sensibles en cada uno de nosotros, y se ha convertido en una película que hoy, después de 93, como 20 y pico de años, como 27 años, convierte esta película en una obra que muchísimos críticos de cine la vuelven y la retoman después de tantos años y la vuelven a que sea una película importante y que vuelva a ser vista por las masas. Entonces yo quiero es escuchar la opinión de ustedes, qué pensaron de la película, qué sintieron, qué los conmovió, qué aprendieron y qué los lleva a estar hoy a querer hablar de ella aquí conmigo. Gracias. Entonces quiero escuchar a Bueno, alguien de ustedes si sobre alguien quiere comentar, puede abrir el micrófono o puede escribir en el chat para pedir la palabra, una frase que les conmovió, una imagen, un diálogo. Bueno, mientras que los demás se animan a participar, qué rico que hoy todos podamos tener la oportunidad de dar nuestros aportes. Yo quería comentar, eh, Ramiro, la imposibilidad de este tipo de Jack como protagonista, tan fácil que era para él escribir e imaginar esas historias mágicas, pues con una cantidad de detalles y la dificultad que le daba a él expresarse. Y aquí hemos hablado mucho de que parte de la inteligencia emocional en la búsqueda de nuestro bienestar y ahorita que estamos buscando nuestro sistema de apoyos, es muy importante para nosotros poder expresarnos si tengo miedo, dolor, angustia, si me gusta estar con alguna persona, si me da alegría al verla. Y miren que cuando él después de su conferencia se reencuentra con ella, que ella va a la conferencia de él, y él le dice, en 3 ocasiones le dice, he pensado mucho en ti, y se va por las ramas. Y al ratico, he pensado mucho en ti, y se va por las ramas. O sea, y otra vez, he pensado mucho en ti, no es capaz de decirle, te extrañé, qué rico verte, me alegra mucho reencontrar. Nada, porque es como limitado desde su componente emocional para expresarle a ella, pues que la ha pensado y que le gusta y que le encantaría establecer una relación afectiva o amorosa con ella. No, él todo el tiempo está diciendo, vamos a ser amigos, vamos a ser como hasta aquí, como que no nos relacionemos mucho. Esa fue como una de las observaciones que hice. Me encantó la película. Muchísimas gracias por tu recomendación. Si alguien más quisiera compartir, abro el micrófono para visibilizarlo. Fanny, te escuchamos. Bueno, lo que decía ahorita Ramiro, pues me encanta que esté como tan preparado Ramiro con las frases como anotadas, porque pues sí quisiera como andar en ellas, porque son muy especiales. Por ejemplo, bueno, a mí hay una que me robó el corazón, vamos a ver si la dices, pero bueno, esa que tú mencionas sobre el dolor nos esculpe, es como somos un mármol, pero el dolor, Dios a través del dolor nos va esculpiendo. Entonces, pues sí, yo me puse a analizar cuando uno es feliz, cuando yo he sido feliz, cuando todo me ha salido bien, sí, pues
soy una persona, pero a través del dolor uno sí se da cuenta de las otras personas que sufren, de que la vida no es color de rosa y uno sí se esculpe a través del dolor, o sea, sí mira al otro, sí alcanza a dimensionar el mundo donde vive, entonces esa frase es una de mis preferidas, es una frase bien importante y es decir, es muy charro porque el dolor es, entre comillas, algo negativo, pero esa frase lo convierte en algo bonito. Entonces, pues no sé, me parece muy bonito. Listo, entonces yo quisiera como contestarle a las dos, a Claudia. Cuando él dice acerca de, volveme a recordar, Claudia, que estoy perdiendo el hilo porque estoy pensando también en lo de Fanny, volveme a recordar qué fue lo que te gustó. No, me llamó mucho la atención porque él dijo, cuando se reencontró con ella, le dijo 3 veces, he pensado mucho en ti. Sí, sí, pero entonces mira que eso es como una de las grandes cuestiones de la dirección de la película, porque siempre pone una frase o una escena y más adelante no la vuelve a poner, pero en sentido contrario, y eso nos lleva a que nosotros creemos como, ¿qué pasó aquí? Así mentalmente no lo recordemos, pero siempre decimos, uy, ¿qué pasó aquí? Y se nos quede como fijada esa escena y esa frase y ese momento y demás. Cuando él dice eso, que te he pensado mucho, ¿cierto? Mira que después él se encuentra con el alumno que se le queda dormido cuando están en el tren, ¿cierto? Y el muchacho se está tomando un trago, ¿cierto? Entonces él le dice que el papá acaba de morir y él le pregunta al muchacho y le dice que quiere mucho al papá y él le pregunta, ¿y se lo dijiste? ¿Cierto? Entonces mira que eso recalca esa necesidad de nosotros de expresarnos y de expresar lo bueno y de expresar cuando sentimos y todo lo demás, ¿cierto? Entonces eso es un detalle muy importante dentro de la película que dentro del guión, dentro de la película, que hace que nosotros también nos cuestionemos, aunque no nos demos cuenta de ello. Y con respecto a lo que dice Fanny, del dolor que nos esculpe, más adelante él lleva a cuestionarse a Dios y preguntar si el dolor es necesario para sentir que tiene vida, ¿cierto? Y es precisamente esa escena del desván donde él está con Douglas, ¿cierto? Y pregunta si es necesario sufrir, ¿cierto? Y entonces el muchachito le pregunta si hay cielo, si todo eso, y le pregunta, ¿y eso funciona? Y él le dice que no sabe. Y nos muestra que no hay dos adultos, que no hay un niño y un adulto en el desván, sino que ellos dos son niños. Él es una persona que a pesar de ser un adulto, adusto, espartano, con toda esta cantidad de cosas, que utiliza escribir para poder saber que no está solo, porque así lo dice muchas veces, leemos para saber que no estamos solos, ¿cierto? Cuando se da cuenta que él es un niño, que él no pudo superar el dolor de haber perdido a los 9 años a su mamá y que como adulto, ¿cierto? Tiene dos momentos, y que como persona tiene dos momentos de elegir, que él solamente tuvo dos momentos de elegir. Cuando fue niño, ¿cierto? Y al momento de morir su mamá, él elige vivir, ¿cierto? Elige, no me acuerdo cuál es la frase que dice ahí, él elige vivir y cuando adulto, él elige la sabiduría. No, yo sí me acuerdo de la frase, dice, he tenido que elegir 2 veces, Sí, como niño la la seguridad, como seguridad, adulto el exactamente. sufrimiento, Como como adulto, adulto el sufrimiento. exactamente. Entonces elige la seguridad y el sufrimiento, ¿cierto? Pero ¿por qué el sufrimiento? Porque es que el sufrimiento es lo que hace que seamos perfectos.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso en mi vida personal, de que nosotros seamos solamente perfectos cuando sufrimos. Estoy un poquito más como hacia hacia lo que dice Fanny, ¿cierto? En el sentido de que siendo feliz, también nosotros somos personas. Pero es que ahí es donde viene, y yo llamo el desenlace, porque cuando ellos están, espera y verá, yo lo encuentro, cuando ellos están en el portal, ¿cierto? Entonces, él llega y expresa en ese momento que ella se sienta como en la paja y él se queda a un lado, entonces él dice, no quiero llegar a otro sitio, estar aquí es suficiente. El dolor es entonces parte de la felicidad de ahora. La felicidad de entonces forma parte del dolor de ahora. Y eso lo expresa Wingler, ¿cierto? O sea, Joy lo expresa en ese momento queriendo decir de que ese momento donde ninguno de los dos está sufriendo, a pesar de que saben que es eminente y ella recuerda enseguida que se va a morir, ese es el momento culmen de la película, porque los dos son felices. Y él lo expresa diciendo que no quiere ser otro, que no quiere estar en otro lugar, que es allí, ¿cierto? Y la felicidad es eso, simple. Los dos están simplemente sintiendo y se sienten felices. Y ese es el culmen de la película. Cuando viene el desenlace, que ya viene el dolor, que no nos debemos olvidar que en el momento de felicidad es muy factible que el dolor siga existiendo y no lo podemos negar. Esa es la esencia de la película. Para mí, pues. No sé si alguien quiera expresar algo más. Bueno, entonces tienen a su disposición en los micrófonos. Por favor, los activan a ver qué les llamó la atención. Bueno, yo tengo un comentario que hacer también, y es que la película está escrita por C.S. Lewis, el escritor de los viajes de Narnia, pero esta película está basada en el libro de él que se llama Una pena en observación o Una pena observada. El libro fue escrito después de la muerte de Joyce y el libro está escrito en un cuadernito, pues muy simple. Y casi que pasó del texto escrito a mano con la letra de Lewis a la impresión. Y cambia y parte y diferencia totalmente la escritura de él, porque aquí sí muestra de verdad la manera como, pues, como el haber amado a su esposa de la manera que la amó. eh, Cambió completamente la filosofía de él. Él es considerado uno de los filósofos, pues parte de los filósofos modernos y, y tenía una postura muy precisa respecto al dolor, respecto a la religión y con esta experiencia de amor que le dio la oportunidad. Joyce cambió muchísimo. No sé si alguien más, Fanny, te escuchamos. Y luego Juan Ramiro. Yo tengo algo que decir acerca de lo que Ramiro nos clarifica, nos detalla, y me puso a pensar y pues sí, es que esa frase encierra mucho. Y lo del dolor, es que es algo para desmenuzar de verdad y para verlo también como muy personal, pues desde el punto de vista de cada uno. Y entrando otra vez al tema de si el dolor, si el dolor nos sirve, nos hace mejores. Y la frase de él muy hermosa, que él eligió el dolor, pero yo digo que cuando uno ama, uno elige. O sea, yo pienso, en primer lugar, amar es una decisión. Es decir, tú decides o ser indiferente ante alguien o entregarle con toda tu transparencia tus sentimientos, es decir, amar a esa persona. Y cuando uno la ama a esa persona, uno se entrega y eso, el amor es hermoso, pero el amor es dolor. El amor es dolor. ¿Por qué dolor?
porque es que uno quiere la felicidad del otro y uno siempre piensa, ¿cómo amaneció? ¿Cómo anochecería? ¿Cómo le iría en esto? ¿Cómo le iría? Es decir, es una preocupación constante por su bienestar. Es un, entre comillas, sufrir, pues no lo llamemos, ay, que estoy, no, pero uno sí está pendiente, uno está pensando en esa persona en que esté bien. Y si no, en algún momento no está bien, uno se preocupa. Es decir, que el amor encierra un toquecito de dolor, porque uno ya deja de ser indiferente y se convierte en pendiente de esa persona. No soy indiferente, sino que me voy a ocupar de esta persona. Entonces, el amor encierra dolor. Entonces, no veamos necesariamente el dolor como algo negativo. Veámoslo como algo bonito, como de falta de egoísmo, como de falta de salir de mí mismo para entrar en otro, como el amor. Entonces, pues no sé, es algo bien filosófico y muy personal, pues es el pensamiento mío, de pronto muchos no estén de acuerdo, no sé qué pensará Ramiro. No, no se trata de lo que yo piense, sino lo que nosotros vimos en la película y como tú dices, pues hacerlo personal. No, mira, en la película también se expresa lo que tú estás diciendo en el momento que, si te acuerdas, cuando el niño está en la cama, que él se va a dormir, que la mamá le dice que se vaya a dormir y él se queda, eh, eh, Lewis se queda allí o Jack se queda allí cuando ya han puesto la cama en la biblioteca, ¿cierto? Y él se queda y ella le dice que él se vaya a dormir y él le dice que no, que se va a quedar un momento más. Y entonces él llega y expresa, ¿cierto? Que amor es sentir el dolor del otro, ¿cierto? Eso es muy importante porque él, pues a través de su vida siempre ha fingido que no siente, ¿cierto? Y entonces él dice que fingir no importa, ¿cierto? Sentir el dolor del otro y que fingir no importa. Y es allí cuando él reza a Dios y le dice, ella ya está muriendo, y él le dice, reza por ella, no me acuerdo las frases exactas, ¿cierto? Entonces él reza por allí en ese momento y a pesar de que él es anglicano, ¿cierto? También ha sido ateo y en la escena que están mostrando en este momento precisamente en pantalla es cuando ellos dos se identifican que han sido ateos, que han sido también, han cuestionado a Dios y demás, listo, y entonces reza y después nos pasa la escena del funeral cuando el pastor anglicano dice que solamente la fe tiene sentido en un momento como ese, en ese momento de dolor. Entonces eso nos lleva a nosotros a decir que cuando tú sufres, cuando tú dueles, es cuando tú tienes fe, pero uno no solamente tiene fe en Dios, uno también tiene fe en uno mismo, ¿cierto? Uno tiene fe en lo que ha hecho, ¿cierto? Y esto vuelve y se corrobora de una manera magistral en la escena siguiente, cuando están el hermano sentado en el escritorio leyendo el periódico y él está sentado en su escritorio pensando y ahí hacen un primer plano y la cara de él y eso pues muestra el gran actor que es Anthony Hopkins cuando él llega y le dice a su hermano que él tiene mucho miedo porque ya no puede verla, porque ya no recuerda su rostro, ¿cierto? Y entonces viene y dice lo siguiente: pensar que el sufrimiento es solo sufrimiento, sin causa, sin propósito y sin sentido, ¿cierto? Entonces él también cuestiona el dolor y dice, ¿para qué el dolor? Solamente por sentir dolor, eso no tiene sentido, ¿cierto? Él dice, ahora ya lo sé. Ahora tengo un poco de experiencia y la experiencia es una muestra brutal, perdón, la experiencia es una maestra brutal, pero enseña, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan, cuando ellos dos tienen el encuentro por primera vez en la casa de él, que el hermano lleva a Douglas hacia el desván, a ver el desván,
y es cuando ellos dos empiezan esa confrontación intelectual entre él, que es una persona que escribe para no sentirse solo, y ella es una mujer que vive para tener experiencias y saber que está viva, ¿cierto? Entonces, esto viene y vuelve y se junta cuando él con su hermano, ¿cierto? Exactamente en el mismo lugar, porque es en el estudio que él llega y dice, ya tengo experiencia. Entonces, cuando él dice, ya tengo experiencia, se da cuenta que está vivo y que no está solo. ¿Listo? Entonces, eso que tú dices, Fanny, está contado de esa manera. No sé si quedó claro. Fanny, te escuchamos. Que Ramiro, muchas gracias porque se ve que has interpretado pues muy lindo en la película, cada parte de ella nos abre los ojos. Bueno, no, yo quiero escuchar frases porque hay una que me gustó muchísimo y no sé si la tienen en cuenta. Dila ya, tranquilita, Fanny. Te escuchamos la frase preferida. Cuéntanos. Hay una frase, porque ella es muy aguda, ella es una niña muy aguda y cuando están reunidos con ese profesor en esa universidad, eh, ella y él se refiere a las almas, me imagino que tiene, porque él es ese profesor, pues el otro profesor me imagino que es ateo, entonces él dice algo sobre las almas y el otro le dice, tú no crees en las almas. Entonces él dice una frase un poquito machista, entonces la chica le responde muy agudamente, muy bonito, le responde, no sé si usted me quiere ofender o simplemente es estúpido. Yo, me encantó esa frase y yo, ay, no, la voy a copiar. Fanny, te Sí, dejamos de escuchar. Ah, bueno. No, sí, era eso, hasta ahí. Bueno, sí, con eso muestra, pues esa es la grandeza del guión y la grandeza de la obra cinematográfica allí, porque muestra precisamente el encuentro de esas dos culturas y de esas dos personalidades, ¿cierto? La cultura americana, que es una cultura, digamos, más joven, desfachatada, ¿cierto? Y la cultura inglesa, que es una cultura tradicional, ¿cierto? Y entonces muestra cómo este tipo trata por debajear a esta persona que para él pues, es un acto bastante misógino, ¿cierto? Misógino cuando él pone que las almas en los griegos es ánima y ánima es femenino y ánimos es masculino, entonces que solamente los hombres son intelectuales y las mujeres son sentimiento, ¿cierto? Y la forma como él ya le responde precisamente muestra que a través del sentimiento, porque se siente ofendida, lo coge y le da tres vueltas porque es que lo vuelve chicuca con esa frase y todo el mundo queda ¡wow! ¿Cierto? Y ahí es donde ya nosotros comprendemos quién es ella y es cuando él y se muestra los ojos de Anthony Hopkins y es cuando él por primera vez siente admiración por ella y se da cuenta que él se está encontrando con una persona que no solamente está a la altura de él, sino que él y ella están sobre la altura de los demás, ¿cierto? Eso nos muestra ese par de actuaciones en ese momento y uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Cierto? Realmente la película es una película que uno no la puede ver todos los días, pero vale la pena repetirla y darse cuenta de que esta película, que Richard Attenborough, que es considerado es un artesano del cine, porque él hace obras monumentales, pero son obras digamos, de saber poner muchos elementos en sí, pero con esta película, sí, Richard Attenborough demuestra que es un tipo que fue capaz de llevar a través de una excelente dirección
una cantidad de elementos que los conjuga perfectamente en el diálogo, en las actuaciones, en las puestas en escena, en los escenarios, en el manejo de cámara y demás. Es cuando todo eso se demuestra, es que nosotros nos damos cuenta que estamos ante algo grandioso, pero que hay que volverlo a ver para entender cuál es el significado total e integral en cada una de las escenas y de la película. Entonces, no sé si allí también Fanny está de acuerdo conmigo. También quisiéramos saber quién más quisiera dar un aporte, contarnos qué pedacito le gustó. Hay una relación muy interesante de madre e hijo, de hermanos, de compañeros de trabajo, de la relación que tenía el protagonista con Dios, o en la universidad también los profesores con Dios, las diferentes posturas. Entonces, qué bueno escucharlos. Pueden abrir el micrófono para saber cómo cada una de las opiniones y de los sentimientos que despertaron en ustedes. Mientras que se animan a participar, yo también quisiera como aportar la línea con respecto a Dios que se manejó durante toda la película. La percepción o la pelea de Jack con Dios era del silencio de Dios, de la forma como Dios se manifestaba de manera violenta o agresiva o castigador con las personas. Entonces, cuando Joyce se enferma y luego muere, no, se enferma, él empieza a pedir pues como para que se mejore y le pregunta, para que sea el hermano, y usted no es que no creía en Dios, y él le dijo, no, yo sí creo, pero estoy bravo con él. Lo que pasa es que Dios es muy violento, es muy agresivo, pero yo sí creo en él, que él se mantiene callado y que no me hace caso, es otra cosa, y necesito que en este momento me haga caso. No sé si alguien tiene algún otro comentario, qué bueno escucharlos, Julia Gómez, Julia Gredo, Alexei, Claudia Cano. Bueno, Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, todos mencionaste dos aspectos muy importantes que trata la película. La película trata mucho del amor, la fe, la vida, el dolor, la felicidad, trata todos estos elementos de manera magistral y lo hace a través de frases que pues de verdad son importantes. Entonces, con respecto a Dios y el cuestionamiento de Dios, él dice, yo sé que Dios nos ve, pero le importamos. Y en varias partes de la película lo expresa. Al final, cuando ya ella se muere y él vuelve y se encuentra con sus amigos, todos dicen pues que no fueron al entierro, que no fueron al funeral, que lo sentían y no sabían si debieron haber ido o no, ¿cierto? Porque pues era de todas maneras un tipo polémico y entonces el cura o el pastor anglicano le dice a él que pues que lo sienten mucho y que ellos saben que Dios, pues como que Dios está presente o que ella está presente con Dios o alguna cosa, y acuerden que antecitos el padre o el pastor dice que en momentos de ese dolor que él está sintiendo cuando están saliendo de la iglesia, es que la fe tiene razón de ser, ¿cierto? Entonces vuelve y le dice, le vuelve y le menciona a Dios, entonces C.S. Lewis le dice, Dios sabe que existimos, Dios sabe de todo esto, pero ¿acaso le importa? Entonces dice la siguiente frase, nosotros, pues que nosotros somos las ratas de laboratorio que Dios ha manejado o sea, ese laboratorio de la vida, ¿cierto? Donde existe el caos, donde existe todo esto, y lo único que hace Dios es que nos pone a nosotros como ratas del cosmos, ¿cierto? De la vida cósmica, ¿cierto? Entonces, allí pone de cuestionamiento que nosotros simplemente somos como unas especies de elementos con los cuales Dios juega para él poderse, llamémoslo, no, por favor, no me lo tomen literal, para él divertirse o para él poder lograr hacer su laboratorio que es la vida y el cosmos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Pero volviendo a otra frase que tú hablas allí, que se menciona mucho, y es el amor. Entonces allí, precisamente, al principio de la película, cuando él está
por primera vez cuando muestran reunidos a los alumnos, y él habla de un poeta francés y habla de una imagen que escribe donde hay una rosa que está todavía en capullo, pero es perfecta. Entonces él pregunta, ¿qué significa ese capullo sin abrir? Entonces habla uno que es el amor, el otro habla del amor perfecto, el otro habla del amor galante, ¿cierto? Y entonces Lewis les contesta a ellos que no existe un gozo mayor si no consiste en desear. O sea, él dice que eh, el mayor gozo que puede existir no es en el amor en sí, sino en el deseo. Y dice así, el gozo mayor no consiste en tener, sino en desear, ¿cierto? Como y de eso también se basa, ¿cierto? El amor no es poseer y tener, sino en desear. Listo. Y dice así, la felicidad eterna se experimenta cuando lo que más se desea no está a tu alcance. Y eso es algo como muy cierto, ¿cierto? Porque cuando vos estás vivo, vos siempre estás deseando poder, ¿cierto? No tener, sino poder lograr, poder obtener, pero cuando lo alcanzas, se te acaba, ¿cierto? Entonces, esa también es la felicidad. Sentirse vivo es cuando tú estás deseando, cuando tú estás queriendo tener, cuando tú estás deseando lograr, cuando tú te preparas para ser mejor, todo eso existe y él lo expresa allí muy al principio, en los primeros 5 minutos, y es cuando tú no puedes obtener, ¿cierto? Sino en desear, y allí es donde está la felicidad. No sé si se pillaron eso. Y cuando entonces tú hablas, Claudia, de Douglas y la mamá, entonces miren que allí se expresa una cantidad de amor, expresa el amor filial entre los dos hermanos, entre Barney y Jack, entre la mamá del hijo, entre él y Joy, ¿cierto? Entonces expresan una cantidad de amores, pero solamente es felicidad cuando tú lo deseas, pero cuando ya lo tienes, como que la felicidad pasa, ¿cierto? Entonces no sé si se lo pillaron, si estoy equivocado o alguien quiere debatir sobre eso. No, encantadora tu explicación. A mí por lo menos me aclaró muchísimas cosas. No sé si alguien más quisiera comentar, algo que le gustó, algún paisaje. También hay paisajes bellísimos. La película está muy ambientada porque miren que consiguieron todo el mobiliario de esa época, las copitas de vino, los alimentos, la ropa, la forma como calentaban las casas para el invierno. Bueno. Fanny, te escuchamos. Que esa frase del deseo también fue una de las que pues porque es algo que yo comparto, siempre he pensado que la insinuación es mejor que el hecho. Es decir, cuando te insinúan algo, pero no lo puedes tener, sino que como mire el pastel que usted puede probar y lo tiene ahí, pero no, todavía no, es la insinuación, todavía no te lo has comido, así. Entonces, a mí siempre me ha parecido mejor la insinuación que el obtener algo. Entonces, esa frase, bueno, y yo quería proponer algo, y es que como pues a mí particularmente me encantó esta película que Ramiro nos presenta, y me encantó la invitación para hoy, de este sábado, como analizar una película que a él le gustó, y compartirla y comentarla. Pues a mí me gustó mucho este ejercicio. Pues yo quisiera del resto de participantes, no sé si están de acuerdo conmigo, que nos nombraran una película, porque pues yo quisiera, pues me gustó, porque esta película yo no la conocía y me gustó eh, conocerla a través de Ramiro. Entonces quisiera a través de Julia, de Alexis, de los demás, de Claudia, de todos los demás que están aquí, Patricia creo que también está, que me dijeran sus películas para yo tenerlas en cuenta. No sé si quieren decírmelas. Gracias. Bueno, entonces esa tarea nos la podemos quedar para decirla por el chat de Asobime o también en el chat de Presente, y si se nos va ocurriendo otra, entonces la vamos compartiendo. Escuchemos a Juan Ramiro.
Bueno, yo antes de cerrar o cualquier cosa, y como la película es una película que cuestiona, ¿cierto?, las bases y fundamentos de la vida, no quiero irme sin mencionar una escena y una frase donde también es muy importante y sobre todo porque es acerca de Dios, ¿cierto? Y es cuando se expresa el dolor y él dice, y es inmediatamente después de pues como de la introducción, y es cuando él dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Cierto? Porque no me impidió o porque no impide el dolor, ¿cierto? Él llega y dice, y creo que él está dando una conferencia, es cuando él dice que se va para Londres a dar una conferencia y es como la primera conferencia que muestran, y entonces él habla de dónde estaba Dios cuando nosotros sufrimos, ¿cierto? Porque no impide que nosotros, si Dios pues es allí, es ese ser, ¿cierto? Porque no impide que nosotros suframos. Y entonces él dice así, Dios quiere que nosotros suframos. Dios no quiere exactamente que seamos felices. Lo que quiere Dios es que amemos y seamos amados, porque Él quiere que nosotros maduremos, ¿cierto? Y eso es muy importante que nosotros lo tomamos en cuenta, ¿cierto? Porque Él habla del dolor, habla de Dios en esta escena y habla del sufrimiento, pero también habla de algo muy importante y es el amor, ¿cierto? Y solamente, y es allí cuando él se muestra muy cristiano, ¿cierto? Pero la película nos quiere mostrar también eso, ¿cierto? Y es que solamente nosotros maduramos cuando amamos. Y esto es poco después de que él habla del capullo, ¿cierto? Cuando él dice que se trata no de tener, sino de desear. Luego habla del dolor en la escena siguiente, habla de Dios, ¿cierto? Y habla precisamente de que Dios no impide que nosotros suframos, pero lo que Dios quiere es que nosotros amemos y seamos amados, porque la única forma de nosotros madurarnos y darnos cuenta que estamos vivos es a través del amor. Listo. Y esta frase antecede a aquella frase que tanto te gustó, Fanny, que es que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertarnos a un mundo, pues a una cantidad de personas eh, que somos sordos y que continúa diciendo que el escultor esculpe a través del dolor para que nosotros seamos perfectos. Y entonces es lo que tú dices, que en el amor también existe el sufrimiento, ¿cierto? Y es cuando también dice, más adelante dice que solamente nosotros sabemos que amamos cuando sentimos el dolor del otro. Entonces allí pues nos damos cuenta la grandiosidad de lo que son los diálogos manejados magistralmente a través de un guión magnífico como es el de William Nicholson, eh, que es el que finalmente escribe el guión de la película. No sé si se lo pillaron, no sé si sacan las conclusiones o no. Gracias. Pues a lo mejor no la hemos pillado, pero entonces ya con tus indicaciones nos queda más fácil acercarnos a ellas. Si alguien más quiere hacer un comentario, algo que le haya gustado, algo que le haya inquietado. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario y es respecto a la magia. Él hace muchas referencias de la magia y en la película que aparentemente él es tan frío, tan escueto, al principio se hizo mucha referencia a los libros de él, ¿no? Sobre todo a Crónicas de Narnia se hizo mucha referencia. Y miren la posición de Douglas, el niño, cuando lo fue a conocer, pues sí, él estaba interesado en que le autografiara el libro y eso, pero el niño preguntaba, ¿y el desván? ¿Puedo conocer el desván? ¿Puedo ir al desván? Y cuando llega al desván, lo que él se impresiona es saber el armario. En las Crónicas de Narnia, el armario es muy importante porque es la puerta, es el paso, es el sitio de transición hacia ese mundo mágico. Y él no se atreve a abrirlo al principio.
es en una segunda visita, en una posterior visita donde él está temeroso si lo abro, si no lo abro, y empieza a abrirlos, a separar los abrigos, y toca y ve el fondo de madera de un armario de madera, no es más que eso. Y eso nos sucede mucho cuando nosotros tenemos imaginarios, idearios o expectativas frente a un libro que leemos, una película, un cantante que escuchamos, una organización como Asovime, que nos hablan de ella, que no la imaginamos, nos armamos un mundo, nos armamos como un castillo imaginario, unas suposiciones, y cuando llegamos vemos qué es lo que es, con sus bemoles, con sus dificultades, con sus expectativas, con sus sombras y luces. Entonces me pareció muy lindo la comprobación que hace Douglas tocando, pero luego sí en el desván, que es una parte muy importante de la película, en el desván, en esa conversación después de que muere la mamá, en el desván sí hacen un paso, hacen una transición, pues no a un mundo mágico, pero sí a un mundo donde ellos dos se van a seguir acompañando. No sé si alguien más quiere comentar. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, Claudia, cuando tú mencionas las escenas del desván, en realidad son tres, ¿cierto? La primera que llega con Warney, la segunda que él busca esa parte de la magia, y la tercera cuando él está con Jack, y pues ya la película nos expresa todo lo que había expresado. Pero es muy importante que nosotros entendamos el lenguaje cinematográfico y cómo un director logra hacer que nosotros vivamos la historia de la película. Y es que si te das cuenta, cuando muestran el desván y Douglas va hacia el desván, siempre lo muestran a él muy alejado, y siempre a espaldas, y muestra a Warney en una, no sé si en dos o en una, pero muestran a Warney observando a Douglas yendo hacia el desván. Douglas es la cámara, y nosotros vemos la película y vemos los personajes a través de la cámara. Entonces, cuando el director hace esto, es un juego muy bien hecho, porque es el director a través de Warney y a través de la cámara que nos mete a nosotros en ese estado. Pero hay que verlo también, y si vuelven a ver la película se van a dar cuenta que a nosotros, llamemos así, el dramatismo de esa escena nos lo lleva no solamente a través de la cámara, no solamente a través de las luces, sino también a través de la música. Y la música es súper importante, y en esa escena que tú mencionas es súper importante porque la música está acompañando a Douglas cuando se está acercando y abre el desván, y todos nosotros estamos como en ese momento, y los que hemos visto la película y leído el libro de Narnia, ¿cierto? Vamos entrando y vemos los abrigos, y él los va abriendo, los va abriendo, los va abriendo. Cuando de pronto llega y los abre, ¡pah! La música se interrumpe abruptamente y él toca el espaldar del escaparate del armario, y es simplemente un tablón de madera. Entonces, eso es como que llega uno y ¡pah! ¿Cierto? Y nos interrumpe esa magia, esa cosa que nos está llevando, y ¡pum! Simplemente nos interrumpe y nos lleva ¿a qué? A la realidad, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene y vuelve a ver la escena, se da cuenta de lo que les estoy contando. Gracias. Ay, qué bueno que tengamos estos espacios, de verdad, como a través de una película podemos encontrar tantas similitudes. Yo quisiera como recordarles que estamos en un esquema, en un ciclo de GPS relacionados con sistema de apoyos. Y yo les hacía la invitación hace 8 días para que viéramos la película en función del sistema de apoyos. En esta película me parece muy hermoso porque yo no sé hasta qué punto Douglas es el sistema de apoyos de Jack, o Jack, por ser el adulto, se convierte en el sistema de apoyos de Douglas. Yo no sé si Warney, el hermano alcohólico de Jack, es el sistema de apoyo, ese es el que recibe los apoyos de Jack, es el estructurado, el concreto, el intelectual,
o si con esa dulzura de Barney de verdad sirve de apoyo para Jack y para Douglas durante tanto rato. Pues la posición de Joyce, como le sirve, como acompaña muy dulcemente y también muy ácidamente, como acompaña a Jack a que él encuentre su propio ser, a que él caiga en cuenta de los valores. Entonces, también en este sentido, no sé si alguien más tiene algún comentario que hacer, ya estamos sobre el tiempo. Qué rico escucharlos, saber qué pensaron, que esta película si nos sirve o si fue pertinente su elección para lo que hacemos en Asovime, para lo que somos en Asovime. Qué bueno escucharlas. Bueno, antes de terminar, entonces, Juan Ramiro, a mí la última escena sí me pareció muy linda, porque cierto que esa construcción que muestran ahí, la voy a adelantar a ver si la puedo acá en la presentación. Esa construcción que muestran ahí fue donde ellos tuvieron esa conversación y se besaron. Es que yo traté de identificarla y no la vi. Porque la escena última es muy hermosa, aquí la estamos mirando en, en, en pantalla compartida. Y es como muestran un paisaje amplio, luminoso, no está haciendo calorcito, todo se ve bonito, eso es una escena muy bonita y lo muestran a él inicialmente caminando solo y yo, ay Dios mío, Douglas se fue con el papá alcohólico para Estados Unidos y este se quedó solo y después muestran que aquí lo estamos viendo a Douglas muy contento y con un otro participante de la familia, otro miembro de la familia que es un perro. Y yo no sé si al final, Juan Ramiro, usted que es más acucioso que yo, ellos se abrazan ahí al final, ahí dentro de un momentico va a salir la cena. Pues me gustó mucho y me parece que esta imagen es una imagen de futuro, vibrante, apacible. Pues no sé, ¿qué comentarios tienes tú o alguno de los participantes de hoy? Bueno, entonces Juan Ramiro, te escuchamos para el cierre. Muchísimas Bueno, gracias. Una película no sé, espectacular, me encantó. no sé si esa es precisamente una imagen del Valle Dorado, eso es muy importante también, tiene mucho significado porque es una imagen que él guarda de cuando él estaba niño y la guarda y si se acuerdan cuando él dice, cuando él estaba niño, él habla de que su mamá, cuando ella ve el cuadro allí, él dice que su mamá murió a los 9 años, cuando él tenía 9 años. Y ese valle es un valle mítico que él cree que no existe, simplemente estaba allí y ella va y lo lleva a él a encontrarlo y es cuando él por primera vez se siente feliz y es esa escena tan importante que yo digo es el desenlace de la película porque él dice yo quiero es estar aquí y ella le recuerda que ella va a morir, ¿cierto? Pero no sé si sea el mismo valle. Lo único importante que tiene esta película es cómo ellos van desapareciendo y si se dan cuenta, ellos conforman a partir de ese momento una familia. Él nunca había querido tener hijos, nunca había sido dado a amar a alguien, ¿cierto? Y ella le deja a él su hijo y él se lo acepta. Y esto se ve materializado en esa escena, que es, como lo digo, es una escena magistral donde ellos poco tienen importancia, porque fíjense, y verá que ni siquiera les muestran las caras, ¿cierto? Pero se oyen, son las voces y el ladrido del perro y ese significado de felicidad, ¿cierto? Eso es muy importante y es tal vez la única escena dentro de toda la película, a pesar de que muestran paisajes y muestran ciertas cosas, pero es la única escena dentro de toda la película donde la fotografía es completamente abierta, ¿cierto? Y no muestran una gran arquitectura, no muestran grandes edificios, sino que muestran lo que pues los poetas antiguamente llamaban el bucolismo, ¿cierto? Esa cosa como que no está, que es completamente como abierta, como sin referencia y sin nada,
y muestran una construcción, tal vez una construcción completamente anodina, y la cámara, como la estás viendo allí, se va abriendo poco a poco hacia el horizonte, ¿cierto? Y ya ellos dejan de aparecer, pero no desaparecen por el sonido de las voces de ellos y del perro, ¿cierto? Entonces, por eso esa escena es tan magistral, porque después de tanto dolor y de tanta cosa, llegan y ¡pum! Te ponen a ti, y fíjense en cómo la cámara precisamente los toma ellos de espalda, y es porque tú te estás metiendo dentro de él. La manera como la cámara, cuando la cámara te quiere confrontar a ti, muestra primeros planos, muestra rostros y demás. Cuando la cámara te lleva a ti a formar parte de eso, es cuando te muestra la espalda, te muestra esos marcos abiertos y demás, que es lo que hace aquí la escena. Y es un paisaje pues, aparentemente sin ningún significado, pero es un paisaje que es como para ti, ¿cierto? Es para que tú estés allí presente. No sé si compartes mi opinión allí. Y si alguien quiere algo que decir. Eso sí, nadie se va sin antes que me digan quién vio la película y si le gustó o no. Ah, bueno, entonces ya que el jefe aquí nos está poniendo la tarea, voy a empezar en el orden alfabético que tengo acá. Y si no vieron la película, pues de lo que hemos comentado esta tarde también podemos comentar. Entonces voy a empezar en el orden, primero Alexei, luego Claudia Cano y luego Fanny. Alexei, te escuchamos. Pues yo no sabía que hoy íbamos a discutir sobre un cineforo, pues quedo muy antojado y de todo lo que comentaron me llegó y creo que voy a estar muy atento a ese asunto del dolor porque creo que también es un tema que se debe coger como con pincitas porque hay muchos mandatos culturales, a veces reforzados desde la religión, de que esto es un valle de lágrimas y bueno, eso es un asunto que también creo que es válido cuestionar. No, muchas gracias a Juan Ramiro que siempre nos hace ese recorrido. Igual me disfruté de muchas imágenes a raíz de la narración que él nos propuso. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Alexei. Claudia Cano, te escuchamos. Sí, yo tampoco pude verla, buenas tardes, yo tampoco pude ver la película, pero voy a mirar a ver cómo organizo este equipo para poderla ver, que quedé de verdad que muy antojada. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Gracias, Claudia. Fanny, escuchamos tu opinión. Sí, yo me la vi, muy rica, me gustó mucho. Muchas gracias por la recomendación, Ramiro. Gracias, Fanny. Vamos a escuchar a Janet. Yo pregunto, Fanny, yo quiero preguntar antes de Julia. Fanny, ¿lloraste o no? No lloré, pero sí me pareció muy bonita. Y lo que tú decías, tantas frases que me encanta que tú las hayas escrito, porque yo sí las oía y yo, esta frase está genial, esto está genial. Entonces, sí, muy bonita, muy filosófica, me encantó. Bueno, vamos a escuchar a Janet, luego a Julia Agre y luego a Julia Gómez. Parece que Janet no tiene audio, no tiene micrófono, entonces vamos a escuchar a Julia Agre y luego a Julia Gómez y luego a Juliet. Sí, me vi la película y me gustó mucho. Y respecto a lo que yo veo es la vida, es así, tiene instantes de felicidad, instantes de dolor, pero en lo que respecta a mí, de dónde he aprendido yo más, he aprendido más del dolor, de los obstáculos, del saltármelos, de la superación, sí, hay que dar gracias por todo y a veces digo, pues por algo pasaron las cosas, porque si no hubiese estado en esa zona de confort, no hubiese habido un cambio, no hubiese superado esa situación, no la había modificado. Y entonces cuando uno ve a la distancia, sí es así, el dolor de atrás es la felicidad de ahora. Y uno
y como la felicidad es este momento, es hoy, mañana no sé qué va a pasar. Lo importante es que yo pueda sentirme bien hoy, vivir este momento. Y me agrada mucho cómo ella ve que se entiende con este señor y hace todo lo posible por estar al lado de él y que le pide que por una cuestión formal se case con ella y descubren después que se aman y lo hacen realmente ya, hacen otro matrimonio ya del amor. Inicialmente fue un compromiso, fue un compromiso por papeles, pero que después es un compromiso serio y que fue la mejor decisión porque ella no sabía que se iba a enfermar, pero que vio en el otro señor cómo encajaba de acuerdo con ella y que qué buena decisión que el niño se pudo quedar con, con su padrastro y no volver al antiguo, al verdadero papá que no iba a tener la misma felicidad, la misma vivencia. Entonces sí, me agradó mucho y muchas de las frases que hay ahí ciertamente lo confrontan a uno. Gracias. Muchísimas gracias, Julia Agredo, que tan bonito el aporte que escuchamos a Julia Gómez. Bueno, yo sí me vi la película y me la vi 2 veces. Me pareció muy bonita la relación entre Jack y Joyce, que siempre fue como de esa paz, como de esa tranquilidad, aunque al principio él era un poquito como prepotente, pero en ningún momento vi que ellos se trataran mal, hablaran mal o trataran mal al niño. Entonces fue de muchas enseñanzas, sí, muy bonita, muy bonita. Gracias. Gracias, Julia. Vamos a escuchar a Julia y luego a Olga. Bueno, Juliet también tiene problemas de micrófono. Si quieren hablar dentro de un ratico, bien pueda lo abren. Vamos a escuchar a Olga. Bueno, Juliet, te escuchamos, Juliet. Bueno, yo me vi la mitad de la película en compañía de mi hijo. La disfrutamos, nos gustó, nos quedó de tarea la otra horita que faltaba. Y me llamaron en especial 2 situaciones la atención. Y una fue, y me dejó la enseñanza de que uno jamás debe juzgar las personas por su apariencia. Y Jack se podía ver muy serio, muy seco, pero tenía esa sensibilidad y ese cariño que tenemos todos los seres humanos. Y en especial se le notó en el interés de agradarle al niño o de que el niño se sintiera bien. Y fueron cuando el niño dijo que en todas las navidades le gustaba comer pavo con salsa de arándanos y la salsa que también le gustaba a su padre. Y Jack trató de que el niño la tuviera para ese día. Y la otra situación fue cuando estaban en la cena y el niño quería llamar al papá. Y él se lo iba a permitir, pero la mamá no dejó. Entonces, ahí sí no entendí, me perdí y me falta la otra mitad, porque la mamá no se lo permitió. Ya, esa es mi opinión. Excelente, sobre todo que Juliet nos está haciendo una precisión sobre la relación del niño. Mire cómo Juliet como mamá se fija tanto en la forma como tratan a los niños y se fijó pues sobre todo en él para hacer su aporte. Muchísimas gracias porque yo no me había fijado bien en eso. Vamos a ver si Olga nos da su aporte. Acá dice que no tiene posibilidad de... A ver, escuchamos, Olga. Sí. Bueno, me encanta el cine, no la vi, pero estoy absolutamente deseosa de verla. Además, después de haber escuchado, me pareció muy especial cuando escuché a Ramiro hablar de cómo la cámara
y la música, pues, y de la manera que nos, es como, pues, como una estimulación psíquica, que uno no es consciente de ella, pero la película lo va llevando a uno de esa manera, con los personajes. Entonces es muy lindo como habló, y ya la voy a ver como con otros ojos, atendiendo más eso, el hecho de enfocar la espalda, o sea, paisajes abiertos, esa otra manera de narrar que es muy hermosa y que uno a veces no lo hace consciente como la apreciación de eso. En relación con, pues, muchas cosas que hablaron del dolor, del deseo, de Dios. Bueno, hay una de ellas tiene que ver con el deseo, y es que si el deseo es motor, el deseo evoluciona en uno mismo, pues lo que yo deseo, de niña, de joven, de adulta, o ya en mi adultez, digamos, más madura, es muy distinto. Y yo creo que el deseo, si, en la medida que se simplifica, apacigua, se siente como más apaciguamiento, porque el deseo es muy loco en su incesante movimiento, en su incesante deslizarse de un asunto a otro. Entonces, cuando el deseo se vuelve más pequeño, más simple, más preciso, da como más tiempo de búsqueda y más apaciguamiento. El deseo es una cosa tremenda, me parece a mí. Y muchas gracias, pues me parece muy, muy especial hacer un análisis de una película así en compañía. Lástima que entre tarde y además yo no la había visto, pero me nutrí de lo que hablaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, qué bueno, qué bueno que estamos despertando las posibilidades, las ganas de estos nuevos espacios, y que desde una película podamos reflexionar sobre nuestro bienestar, sobre lo que somos como familia, lo que somos como Asovime. Bueno, Juan Ramiro, antes de escucharte, de verdad que muchísimas gracias, usted nunca falla con esas películas tan espectaculares que nos ha propuesto y que hemos comentado acá en los GPS. Te escuchamos. No, gracias por permitirme, porque pues esto también a mí me anima a ver cosas. Pues yo veo de todo, ¿no? Veo y leo películas de todo tipo y leo libros de todo tipo. Pero indudablemente cuando hay pues alguien que te va a escuchar, pues uno pone un poco más de atención, y me anima a ver. Esta película no la había visto porque yo vivía en Estados Unidos en esa época, y esta película pasó aparentemente sin trascendencia, por lo menos lo que yo me di cuenta, porque fue opacada por las otras dos películas que les comenté, pero que hoy es rescatada, y se los digo que es rescatada porque ha recibido más críticas y más atención en los últimos 2 años que en el momento que fue, digamos, mm, filmada y puesta en los circuitos comerciales. Eh, pero lo interesante es ver cómo una obra de calidad no envejece. Y esta película, pues, si yo no les cuento que es de 1993, ninguno de ustedes se hubiera dado cuenta que es una película tan vieja, porque es una película, pues, como toda obra de arte, con el tiempo mejora. Y eso sucede con esta película. Así que quienes no la han visto, véanla y guárdenla, porque es de verdad, vale la pena. Gracias por haber aceptado mi invitación. Y bueno, nos vemos mañana. Sí, Juan Ramiro, muchísimas gracias, y síganos invitando porque no falla, siempre hay una reflexión, siempre hay un análisis, y estamos encontrando las rutas al bienestar, a restablecer, a reencontrar ese bienestar perdido, y qué mejor que una buena película que nos ayude a eso. Entonces nos vemos mañana a las 2 de la tarde con la frase de
Thomas Jefferson, ¿quién mejor que aquel que ha curado que ha sentido en carne propia una herida, puede tan suavemente curar la misma en el otro? Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego.